agradecido en todo lo que soy. Bueno, vamos entonces a orar. Vamos a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo este sea un tiempo especial para aprender de la palabra, para entenderla, para comprenderla. Y usted vino dispuesto a recibirla, es porque vino también dispuesto a obedecerla, ¿o no? O solamente vino dispuesto a escuchar. ¿Cierto que no? Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta mañana y queremos colocar en tus manos este momento. Pedirte la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que se hable. Oro, Señor, para que me utilices como un instrumento de bendición para la obra. Oro también, Señor, para que el corazón de mis hermanos tenga la humildad necesaria para recibir tu palabra y la disposición y el interés de obedecerla, sabiendo y entendiendo que ese es el verdadero propósito de todo lo que escuchamos acerca de ti. Gracias, pues, por esta mañana y gracias, Señor, por esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué debo hacer? Es el título del mensaje de esta mañana. ¿Qué debo hacer? Y esta mañana nos vamos a basar en una historia que generalmente nos maravilla mucho como por el suceso sobrenatural de las lenguas, ¿cierto? Y está en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 38. Y es una historia que yo sé que hemos escuchado muchas veces y nos ha impactado mucho que hablaron en lenguas y de eso se han hecho inclusive, ¿qué digo yo? Predicaciones, misiones, programas, libros, tantas cosas. Pero si usted lee el pasaje detenidamente y permite que el Espíritu Santo le ilumine a entender ese pasaje, usted se va a dar cuenta que el verdadero propósito de todo esto que sucedió está más adelante en los versículos 39, 40, 41. Dice el texto que 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. 3,000 personas aceptaron. 3,000 personas creyeron en Jesucristo y se bautizaron. Entonces a veces nos quedamos como en lo que nos impresiona, en lo que nos parece muy maravilloso, muy espectacular, pero yo creo que no hay nada más maravilloso, más espectacular y más impresionante que una vida convertida al Señor. No sé si para usted hay algo más extraordinario que una persona reconozca que es pecadora y que necesita el Salvador. Y ese es el tema central de este pasaje. Y lamentablemente nos quedamos mucho en esa parte impresionante. Y a veces perdemos la sensibilidad de lo que significa para Dios la conversión de una persona. Tanto así que Él hace fiesta solo por una persona. Si usted tiene una fiesta programada e invita a 50 personas y solamente va a una fiesta solo por esa persona. O usted le dice, no, tranquilo, vea, la fiesta se aplazó, demora para dentro, solamente vino usted. No. Dios dice, qué pena, hay fiesta. ¿Usted sería capaz de hacer eso en una fiesta de cumpleaños o no? Usted guardaría la torta en la nevera, volvía a empacar regalos, pasabocas, hasta que vengan por lo menos unos 5 o 10, no sé. No. Para Dios, una persona convertida es motivo de gozo. Y ese es el tema central de este pasaje. Entonces, con esa introducción en mente, quiero que entremos a lo que hoy el Señor quiere hablarnos, a lo que el Señor quiere hoy enseñarnos. Uno como predicador o como maestro, o usted como hijo de Dios, cuando le comparte a alguien, usted desea que esa persona conozca al Señor, que acepte a Cristo, ¿cierto? Que inclusive allí donde usted le está hablando, esa persona pueda reconocer su necesidad del Salvador. Y uno mira esta historia y uno se da cuenta, 3,000 personas, en su primer discurso, 3,000 personas. Qué efectiva fue esa predicación, ¿no le parece? O sea, en un solo discurso se convirtieron 3,000 personas y dice que se bautizaron, o sea, confirmaron, ratificaron su decisión de seguir a Jesús.
Y si uno mira todo este pasaje, uno se va a dar cuenta de tres elementos fundamentales, tres elementos necesarios que debe tener toda predicación del Evangelio. Y no estoy hablando solamente de los que nos paramos acá, o de los que tienen un ministerio en la iglesia, sino de usted que le comparte a su compañero de trabajo, a su compañero de universidad, a su vecina, a su vecino, a su amigo. Tres elementos fundamentales que usted y yo hoy debemos de tener siempre presentes a la hora de compartir el Evangelio. Y los voy a mencionar rápidamente, pero los vamos a desglosar a la medida que vamos avanzando en la reflexión. Y el primero es la necesaria intervención del Espíritu Santo, versículos del 1 al 13. El segundo es el verdadero contenido del Evangelio. ¿Qué debe contener ese mensaje? ¿Cuál es la carne de ese mensaje? Versículos 14 al 36. Y el tercer elemento fundamental es la inevitable respuesta al Evangelio. Versículos 37 al 38. Los tenemos ahí, ¿cierto? ¿Sí se ven bien? Ok. En esos tres elementos es que hoy vamos a centrar la reflexión del mensaje que vamos a compartir. Así que por favor, téngalos ahí en mente porque yo quiero que usted al final pueda tener la claridad a la luz de este pasaje que esos tres elementos son indispensables y ninguno puede ser excluido del proceso de evangelización, del proceso de hablar del Señor, del proceso de usted compartir de Jesús. ¿Ya tiene su Biblia en Hechos capítulo 2? Muy bien. No lo vamos a leer todo, vamos a leer solamente algunas partes porque hay partes extensas. Pero quiero que miremos en primer lugar la necesaria intervención del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En esta porción del versículo 1 al versículo 13 nos deja claro la intervención del Espíritu Santo de Dios en este momento, ¿cierto? Nos está mostrando que habían personas allí reunidas y en el capítulo 1 usted va a darse cuenta que habían alrededor de 120 personas, entre mujeres, la familia de Jesús, la mamá de Jesús, los discípulos. Ya en este capítulo 2 no nos dice exactamente cuántos hay, pero nos dice que todos, pero al parecer, uno leyendo unos comentarios, esta parte de las lenguas la recibieron los discípulos y fueron los que empezaron a hablar en lenguas. Lenguas, esta palabra lengua significa idiomas. Lo que estaban haciendo los discípulos era hablando en los diferentes idiomas de todas las personas que habían allí. Un ejemplo, es decir, aquí hay personas árabes, hay personas que hablan en inglés, que hablan en mandarín, que hablan en un lenguaje de alguna tribu, que hablan francés, italiano, y ustedes me ven hablar a mí, ven hablar de pronto a Beatriz, a la hermana Rocío, y ustedes nos ven que estamos hablando, pero usted que es italiana entiende qué es lo que están diciendo, usted que es francés entiende lo que están diciendo.
Y entre ustedes puede haber una confusión, pero cada uno estaba entendiendo lo que los discípulos estaban hablando. A eso se refiere ese suceso maravilloso. Y dice la historia que ellos estaban hablando de las maravillas de Dios. Entonces cada uno en su idioma natural estaba entendiendo que ellos estaban glorificando a Dios. Ese suceso es el día de Pentecostés. Sucedió 50 días después de la resurrección del Señor Jesús. 50 días después. Ellos estaban allí orando, estaban allí, el Señor les había dicho, ¿sí? Que esperaran que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y iba a ser derramado sobre toda carne. En ese momento se estaban cumpliendo profecías interesantes allí. Se estaban cumpliendo profecías como Joel 2, 28 y 32, como Lucas 3, 16 y como Juan 14, 15 al 17, donde dice que Él derramará de su Espíritu sobre toda carne. Y efectivamente allí se estaba cumpliendo ese momento. Entonces ustedes se imaginan esa escena. Y no solamente para los que están escuchando, sino para ellos. Creo que los que están estudiando inglés o quieren aprender otro idioma, empiecen a orar por el Espíritu Santo para que aprendan otro idioma. Porque mire, esta gente sin estudiar empezó a hablar en otros idiomas. Eso es un acto maravilloso, ¿no? Increíble. Yo no tener que estudiar inglés y resulté hablando inglés y fluido. O francés, o italiano, o mandarín. Y este suceso es muy interesante porque lo que está permitiendo es que lo que los discípulos están hablando sea entendido por todos. Eso es lo interesante de este suceso. Es que no se dijo solamente para que tuviera aquí un intérprete, sino que cada uno de manera personal entendiera qué se estaba diciendo. Y ese es un punto de partida muy interesante que debemos de comprender. Así que lo primero que usted y yo debemos de tener presentes en la predicación del Evangelio, en el compartir el Evangelio del Señor Jesús, es que es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Es que humanamente es imposible llevar un mensaje con tanto poder. Es que en la carne es imposible usted llevar un mensaje que trasciende lo natural, que trasciende lo entendible, lo comprensible. Si algo vemos en este punto es que lo primero que hace el Espíritu Santo es traer claridad y preparar al oyente para que entienda y crea lo que va a escuchar más adelante. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Prepara. Por eso cuando usted va a compartirle a alguien, usted primero debe orar por esa persona para que el Espíritu Santo le prepare. Porque usted no puede llegar a compartirle algo que para él en ese momento es locura, es total locura. El Evangelio para aquel que no ha recibido a Jesucristo es una locura. Y aquí lo que está haciendo el Espíritu Santo es preparando a todos los oyentes desde su mismo idioma, empezando para que no haya problemas de comunicación. Desde su mismo idioma está preparando para que ellos, cuando escuchen lo que enseguida Pedro les va a decir, ellos puedan decir, sí, es verdad, sí, creo en eso. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es que prepara, ¿sí? No confunde, no trae confusión. Dice la palabra que Él nos lleva a toda verdad, Él nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña y nos capacita para entender la Escritura. Usted antes de sentarse a hacer su devocional, usted debe de orar para poder entender lo que va a leer. Porque usted sí está pensando en su trabajo, en sus obligaciones, en sus compromisos y se va a acercar a la palabra de Dios, usted no va a comprender posiblemente lo que Dios quiere hablarle a través de esa porción o de ese versículo. Entonces, este pasaje nos está enseñando en primer lugar la necesidad profunda de que el Espíritu Santo sea quien prepare, quien capacite, quien dé claridad, quien abone el terreno para que el mensaje sea recibido. ¿Sí es lo interesante de las lenguas en este pasaje? Es muy importante resaltar que solo con la intervención del Espíritu Santo, estas personas que no habían estudiado ningún idioma diferente al hebreo o al griego, que era el que se hablaba en ese momento, estuvieran hablando en otros idiomas. Y mucho menos el auditorio no había agudizado su oído, entienda otro tipo de idiomas. Solamente con la intervención del Espíritu Santo. Así que es tan sobrenatural lo que hizo Dios por medio del Espíritu Santo en este momento, como lo sobrenatural de que 3,000 personas se hayan convertido. Y por eso a veces nos maravillamos con el espectáculo,
Y ustedes han visto cómo le hacen énfasis tanto a las lenguas y a veces no entiende que aquí lo que están hablando es de idiomas en esta porción. Esta porción está hablando de idiomas, con un propósito específico, en un momento específico de la historia de la iglesia. Entiendan, esto no es una doctrina de las lenguas. Eso es un suceso sobrenatural que Dios preparó de antemano con profecías para que allí fuera fundada por primera vez la predicación en la iglesia primitiva. Y que esa fundación de la iglesia tuviera sustentos sobrenaturales, no sustentos humanos. Esa es la realidad de esto. Nos muestra el propósito universal del Evangelio. Esta primera lectura que hacemos de Hechos capítulo 1 nos está mostrando es que el Evangelio quiere abarcar a todos, que el Evangelio no quiere excluir a nadie, que el Evangelio no desea que nadie se quede por fuera de esa bendición. ¿De la bendición de qué? De que Dios haya muerto por todos y que todos puedan recibir el perdón de pecados y la salvación. Esa es la bendición que quiere Dios que sea universal. Por eso entienda, y yo le leí todo ese tipo de regiones y de personas de esas regiones, lo que está diciendo es que en ese momento, toda la historia, sí, en el momento de la historia, todas las personas que están mencionadas aquí, están como abarcando todo el mundo de su época, con culturas, con rasgos diferentes, con idiomas diferentes, y aún así el Evangelio converge y une a todos. Así que el Evangelio es para todos y es universal. También nos muestra la única oportunidad que todos tenemos de acceder a una relación con Dios. Es que allí no había necesidad de intérpretes para lo que estaban escuchando, sino que cada uno entendía de manera personal lo que se estaba diciendo. Esa parte es muy importante, porque a veces dependemos y depende el cristiano mucho de otras personas para relacionarse con Dios. Cuando Dios quiere llegar directamente a usted para que usted entienda el plan de salvación. Posiblemente, claro, y para eso la iglesia tiene academia bíblica y hay institutos y hay seminarios porque sí necesitamos que nos ayuden a entender otras cosas. Pero el mensaje elemental, el mensaje básico de la palabra de Dios, usted lo debe comprender guiado por el Espíritu Santo. Es así de claro. Lo segundo que vemos indispensable en esta porción de la escritura es que el verdadero contenido del mensaje. Lo primero entonces es la necesaria intervención del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? O sea, sin la intervención del Espíritu Santo es imposible que una predicación llegue a tener un fruto de 3,000 personas convertidas. Pero no solo eso, sino que también es necesario que el mensaje tenga el contenido que debe tener. O sea, que el mensaje sea expuesto como debe de ser. Que lo que diga el mensaje sea realmente lo que Dios quiere que se diga. El verdadero contenido del mensaje. No lo voy a leer porque ahí es parte de lo que Pedro habla cuando se basa en las profecías de Joel y en Salmos para sustentar una realidad que él había vivido, que él había estado viviendo en carne. Y era que Jesucristo, ese que murió y que resucitó, era el Mesías y el Señor. Y si usted mira, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero espero que usted lo haga para que no crea todo lo que yo le diga. Usted debe llegar allí a su palabra también y leer. Pedro no basó su primer discurso, escúcheme, este es el primer discurso de la iglesia primitiva. Él no basó su primer discurso en contar sus experiencias personales. Y creo que él tenía bastantes experiencias personales. Podía haber contado cómo vio que una oreja volvió y salió después de que él la había cortado. Pudo haber contado también cuando estuvo en ese suceso de la transfiguración. Pudo haber contado cuando, no sé, tantos sucesos que él pudo haber vivido a la de Jesús. Y yo le pregunto a usted, si usted tiene la oportunidad de compartir un día a 3,000 personas, ¿qué sería lo primero que usted dice? Yo antes era ladrón, yo antes mataba, yo antes hacía esto, pero ahora el Señor me ha transformado. No. ¿Saben lo interesante de esto? Que nos causa un poquito también como de confrontación, es que él no basó este primer mensaje en las experiencias personales de él con el Señor Jesús. Y tampoco basó este mensaje de pronto en enfocar
¿cómo Dios puede suplir las necesidades de todo ese auditorio que había allí? No, tampoco. Él basó este mensaje en decirles a ellos que ese Jesús de quien hablaba Joel, de quien hablaba el rey David, ese Jesús era el Señor y Rey. Era el Señor y el Cristo. Pero no solamente lo dice ahí, sino que también lo ratifica diciéndole, mire, a ese que ustedes rechazaron, a ese que ustedes crucificaron, a ese que ustedes mataron, ese es el que Dios ha hecho Señor y Cristo. O sea, lo llevó casi a decirles, no solamente lo ignoraron, sino que ustedes mataron al mismo enviado de Dios, a Jesucristo. Dios le había hecho Señor, o sea, supremo en autoridad, soberano Dios, y le había hecho Cristo, Mesías Salvador. De esta manera, el Espíritu guió a Pedro a confrontar al auditorio con el verdadero problema, y es el rechazo del ser humano a Jesús como Salvador. En primer lugar, hemos hablado que el Espíritu Santo preparó el auditorio para que entendiera y escuchara lo que se estaba hablando, pero para que viera el poder de Dios también evidente. Y preparó el corazón de todo el auditorio para que ellos, después de ser confrontados de esta manera, es que no es fácil a usted decirle usted es un asesino. Usted participó, usted es culpable de la muerte de Jesucristo. Solo con la intervención del Espíritu Santo estas personas pudieron reconocer eso que había sucedido. Y no solamente eso, sino entender quién era Jesucristo. Y por eso les lleva a las profecías de Joel y les lleva a las profecías también que había en los salmos de David, para demostrarles que ese Jesús, de quien ellos conocían, ese Jesús es el que Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiero decir con todo eso? Puede sonar un poquito difícil de comprender. Lo que quiero decir es que el verdadero sentido del mensaje es Jesucristo como Señor y Salvador. El verdadero sentido de pararnos acá, el verdadero propósito de usted compartirle a alguien, no es usted contarle sus testimonios personales. No es usted contarle sus experiencias y las maravillas que Dios ha hecho con usted, que sí los ha hecho. Y eso es bueno. Y eso es importante. La gente debe conocer que hay un Dios que sigue obrando y actuando con poder. Pero si usted no menciona la realidad y el punto central del Evangelio, que es Cristo resucitado y Cristo Señor y Salvador, y el Cristo que es para todos, usted entonces no está apuntando donde es. Y eso lo lleva a uno mucho a pensar en la realidad del Evangelio que hoy se expone, en la realidad del Evangelio que hoy se comparte. Así que esta historia nos enseña que el enfoque que le damos al Evangelio determina la respuesta que se obtendrá a mediano y largo plazo. Ustedes dirán, ¿cómo así que a mediano y largo plazo y por qué no a corto plazo? Porque a corto plazo se obtienen muchas respuestas. Y se ha comprobado a lo largo de la historia de la iglesia y a lo largo de cualquier campaña y cualquier evento evangelístico que la respuesta inmediata es mucha. Pero la respuesta a mediano y a largo plazo no es la misma que se obtiene a corto plazo. Porque en el corto plazo, cuando usted comparte a alguien y le enseña a alguien, la persona puede venir a la iglesia, puede compungirse, puede sentirse mal o puede emocionarse. Pero si la realidad del evangelio no ha llegado a ser comprendido por ella, esa persona no va a permanecer a los pies del Señor. Porque lo hemos visto muchas veces. Aquí han venido personas que han llegado al pastor a decir, pastor, ore porque necesito trabajo, necesito que mi mamá se alivie. Y el Señor obra y esa persona obtiene su generosidad de parte del Señor. Y hasta ahí llegó la emoción y la conversión, entre comillas, de esa persona. Por eso, si no es el verdadero sentido del Evangelio, Jesucristo Rey, Señor y Salvador, y necesidad para todo el ser humano, esa evangelización que usted está haciendo, ese mensaje que está compartiendo, no va a dar el fruto que se espera. Por eso no solamente la preparación del Espíritu Santo es importante, sino el mensaje que el Espíritu Santo quiere que se comparta es ese: Cristo Rey y Señor. Cristo Señor, Cristo Salvador. No Cristo la solución a todos los problemas, que es lo que hoy se puede vender muy fácilmente en una iglesia, en una predicación, en un mensaje. Y yo no sé cuántas veces usted ha cometido el error de evangelizar a alguien diciéndole, es que el Señor le va a ayudar en esto, le va a ayudar en esto, le va a ayudar en esto. ¿Quién de aquí ha cometido ese error? Yo lo he cometido.
Yo lo he cometido. Y posiblemente usted no está mintiendo, pero usted está evangelizando desde la parte emocional. Porque si algo llevó a 3,000 personas a reconocer la necesidad de Jesucristo como Señor y Salvador y a bautizarse, o sea, a mostrar públicamente su fe, era que reconocieron que había un Cristo que por causa de sus pecados Él había muerto. Isaías 53 dice que por nuestras rebeliones Él que fue también, ¿cierto? Entonces uno puede decir, es que ellos fueron los que estuvieron allí y no hicieron nada para bajarlo de la cruz y estuvieron allí porque lo vieron que moría y no. Pero usted y yo con nuestros pecados también fuimos motivo y causa de que Él haya muerto en la cruz. Entonces es una realidad que usted debe comprender hoy. Si hoy, cuando usted enseña el Evangelio, comparte a alguien, no enfoca en la verdad y en la necesidad de Cristo como Señor y Salvador, créame que la respuesta no va a ser la misma de este pasaje. Y posiblemente la persona se va a emocionar, pero no sé qué tan cercana estará a comprender que sí necesitaba Jesús. El mensaje que dio el apóstol Pedro está bien distante del mensaje que hoy se predica, donde Jesús no es el centro, sino el hombre y sus deseos. ¿Sí o no? Por eso el Evangelio ha venido sufriendo bastante deterioro, pienso yo, porque ha sido tanta la carga emocional, ha sido tanta la necesidad que hay, que a veces, no digo malintencionada, en algunos casos sí, pero también en otros casos de pronto ha faltado la sabiduría de entender de que la verdadera necesidad que tiene el hombre es de un Salvador. El Evangelio no es la solución a los problemas, es la solución al problema. Al problema. ¿Cuál es el problema? Que está lejos de Dios, que está separado de Dios, que está bajo el gobierno del pecado y que necesita un Salvador, un Redentor. Pero no, el Evangelio que hoy se está expresando y que hoy se está vendiendo de manera general es el Evangelio como la solución a los problemas. Y nos olvidamos del verdadero problema que tiene la humanidad. Y esa es la solución esa es la solución del Evangelio a ese verdadero problema. Y en esta pandemia que pasó durante tanto tiempo, que ya estamos como saliendo un poquito, no sé qué habrán quedado pensando aquellos cristianos que decían que porque eran cristianos no se iban a enfermar, o no se iban a morir, o que Dios debía de sanarlos, o que Dios debía de sacarlos de ese hospital. El verdadero problema no es ese, el verdadero problema es el pecado en nuestras vidas. Y el tercer elemento indispensable después de que el Espíritu Santo es necesario en la intervención de la predicación del Evangelio, de que también es importante y necesario saber que el verdadero mensaje es Jesucristo como Rey y Señor, como Salvador. El tercer elemento indispensable en compartir el Evangelio, en usted tener presente cada que hable del Evangelio del Señor Jesús, es la inevitable respuesta que debe tener. Cuando el Evangelio es presentado con el poder del Espíritu Santo y donde se explica la obra redentora de Cristo en la cruz y se muestra la condición pecadora del hombre, que esa condición le lleva a estar lejos de Dios, siempre debe llevar una pregunta: ¿qué debemos hacer? Versículo 37. Al oír esto, al oír que todo lo que les acabo de decir de cómo Pedro expuso el mensaje de Jesucristo y le dejó la claridad de lo que había sucedido, pero no solo eso, sino que le llevó a sentir, ustedes son culpables de que el enviado de Dios haya muerto. Y dice, a ese le hizo Señor y Cristo. En el 37 ya sigue y dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. Y ahí es la pregunta, y por eso coloqué el título: ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. ¿Qué haremos? Esta pregunta seguramente la recordó Pedro cuando estaba Jesús hablando con el joven rico, ¿se acuerdan? Que se acercó al joven rico y le dijo al joven rico: bueno, entonces, ¿qué debo de hacer? O también se acuerdan cuando fue confrontado cara a cara Saulo, cuando le dijo: ¿qué debo de hacer? Y ahora Pedro está escuchando de todo ese auditorio que dice: ¿qué debemos hacer?
Pero hay que tener aquí una diferencia entre las preguntas y cómo se hacen las preguntas. Pensamos que la pregunta ¿qué debo hacer? Se puede formular para justificarse o no. Es decir, a usted le comparten el evangelio y le muestran que usted necesita a Jesús, pero usted dice, ay, ¿qué más tengo que hacer entonces? Si yo no robo, yo no mato, pues o sea, ¿qué más me toca hacer? Yo soy buen esposo. Entonces, esa pregunta, ¿qué voy a hacer? La hace uno de manera como como si estuviera justificando, como si no necesitara realmente el Salvador. Y fue la manera como lo preguntó el joven rico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero cuando Jesús le mostró su verdadero pecado, su verdadera condición, la reacción fue diferente. Pero la pregunta también la hizo Pablo y él dijo, ¿qué voy a hacer? Y él ya tuvo una actitud de humildad frente a esa pregunta, ¿qué voy a hacer? Y es la misma pregunta y es la misma manera como la está haciendo aquí el auditorio. Después de escuchar el mensaje de Pedro y de haber visto la obra del Espíritu Santo sobrenatural en ese momento, ellos dicen, ¿y entonces qué debemos hacer? Es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora qué debo de hacer? ¿Qué necesito? O sea, si yo soy culpable de la muerte de Jesucristo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo hago? Si esa es mi condición, entonces, ¿qué debo de hacer? La exposición del verdadero evangelio nos lleva a reconocer nuestra condición y hacernos esa pregunta, ¿qué debemos hacer? Esa es la realidad que usted debe tener presente todos los días. ¿Qué debo de hacer frente a esa verdad del evangelio? Frente a mi necesidad de Jesucristo, ¿qué debo de hacer? El Espíritu Santo tiene una tarea muy clara, es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso una vez más lo repito, sin la intervención necesaria y directa del Espíritu Santo, una persona no va a poder preguntar, ¿qué debo de hacer? Y posiblemente le va a aceptar la invitación de venir a la iglesia. Y posiblemente le va a aceptar la invitación a leer la Biblia o a hacer un devocional. Pero si no ha llegado esa pregunta a su corazón, ¿qué debo de hacer? Allí no va a haber un cambio. Allí no va a haber una transformación. El propósito principal del mensaje del Evangelio de Jesús no ha cambiado. Y es la respuesta que da Pedro. Después en el versículo 40 y 41. Pero permítanme, yo les comparto también una parte que me parece interesante y es que a veces creemos del Evangelio que es Dios que debe de hacer. A veces le cambiamos la pregunta que debe de tener, es no qué debo hacer yo, sino qué debe hacer Dios. Cuando llegamos al Evangelio empezamos con un montón de condiciones y como de requerimientos para acercarnos a Dios. Y nos demanda su humildad, es yo qué debo de hacer, no qué debe hacer Dios por mí. Él ya hizo todo. Dice la Escritura que Él ya hizo todo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Les decía entonces que el propósito principal del mensaje del Evangelio no ha cambiado. Marcos 1, 14 al 15 dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje que nunca debe cambiar entre nosotros. Que fue el mensaje de Jesús y debe seguir siendo el mensaje, el tema central del mensaje del Evangelio. Y es que arrepentidos y creer en el Evangelio. Y usted puede hoy cambiar ese mensaje, lo puede hacer. Puede maquillar ese mensaje, lo puede hacer. Puede quitarle peso a esas palabras, lo puede hacer. Pero la realidad es que no sería el mensaje que Jesús quiere que siga siendo vigente hoy día. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Hoy es el mensaje liviano, sí. Hoy es el mensaje que posiblemente no incomoda, sí. Por eso es el mensaje que no está dando el fruto que dio en esta historia. Uno se pregunta eso. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Este es el punto del nuevo nacimiento, es arrepentidos y creer. No hay una conversión sin arrepentimiento y sin fe. No hay conversión, hay emoción. No hay una verdadera conversión sin arrepentimiento y sin fe. ¿Pero qué es arrepentimiento?
Es la palabra griega metanoia, y esta palabra significa cambio de mente, de corazón, de actitud. Y esto solo se logra, una persona solamente logra cambiar su mente, su corazón y su actitud cuando ha recibido el verdadero evangelio. Cuando ha llegado el mensaje del verdadero evangelio a su vida. Cuando ha escuchado y ha creído en el verdadero evangelio. Pedro a esta pregunta responde claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí usted lo lee en el versículo 40 y 41. Arrepentíos, esto demanda humildad en reconocer mi condición. Bautícese, eso quiere decir un testimonio externo de mi fe interna. Recibiréis el don del Espíritu Santo, quiere decir fruto constante de arrepentimiento. Quiero concluir este mensaje diciendo algunas cosas. Hemos dicho entonces que la verdadera exposición del Evangelio debe contener la intervención directa del Espíritu Santo. ¿Sí? El verdadero contenido debe ser mostrar a Jesucristo como la necesidad profunda de toda la humanidad, porque Él es el único Señor y Salvador. Y también que esta exposición del Evangelio siempre debe llevar a una verdadera pregunta, una pregunta sincera: ¿qué debo de hacer? Son esos 3 puntos que quiero que usted tenga presentes. Podemos concluir entonces, a la luz de lo que hemos estudiado, es que la vida y la misión de la iglesia depende del Espíritu Santo, no del hombre. La vida y la misión de la iglesia depende ¿de quién? Del Espíritu Santo, no del hombre. Y esto se debe evidenciar en los programas, en las canciones, en cómo hablo. Porque a veces inclusive las canciones son humanistas, se centran en el hombre, en la necesidad del hombre. No son canciones cristológicas, no son actividades cristológicas, no son mensajes y posiciones cristológicas, sino humanistas. Porque se ha creado una iglesia que en vez de ser cristológica se ha convertido muchas veces en una iglesia como una ONG para servir, para ayudar, para hacer obras de caridad o obras sociales. Y eso está bien, no estoy diciendo que está mal, pero no es el propósito principal. Ese es el propósito que debe complementar a un propósito principal. Y es que esta iglesia se sostiene solo por la obra redentora de Jesucristo y la intervención del Espíritu Santo. Así entonces que el verdadero evangelio no debe llevarme a la pregunta ¿qué va a hacer Dios? Pues Él ya lo hizo todo, más bien debe llevarnos a la pregunta ¿qué debo de hacer? A veces ante esta pregunta respondemos ¿qué voy a hacer? Y cuando usted le comparte algo dice ir a la iglesia, leer la Biblia. Sí, venga, va a haber una actividad de esto. Entonces usted lleva a la persona a que haga. Pero lo primero que debe hacer esta persona es arrepentirse. Es llevar su vida a la convicción de la necesidad del Salvador. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Y puede estar viniendo muchos años a la iglesia, y puede estar muy activa en la iglesia, pero sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón usted está lejos de obtener la salvación. El mensaje no ha cambiado, una vez más les digo. Jesús dijo: arrepentíos y creen en el evangelio. Este sigue siendo el verdadero sentido y el verdadero contenido del mensaje. Y solo ese mensaje cambia vidas. No más, no hay otro mensaje que cambie vidas. Quiero preguntarles a ustedes a manera de aplicación, entendiendo esto que hemos estudiado, que hemos concluido, pero ya llevándolo un poquito a que usted se confronte de manera más personal y piense en algo. Algunas preguntas que he destacado acá. ¿Cómo reconoce usted una persona llena del Espíritu Santo? Creo que tengo un poquitico de unos minuticos para escucharlos. Hemos visto un pasaje donde se ha manifestado la obra milagrosa de Dios por medio del Espíritu Santo, trayendo ¿qué? Un acto sobrenatural donde personas hablan en lenguas, donde personas se convierten al Evangelio. Y la pregunta que yo quiero comenzar en esta aplicación es: ¿cómo reconoce usted una persona llena del Espíritu Santo? O sea, que usted dice una persona llena del Espíritu Santo es una persona que evidencia con sus frutos. Miren, a veces nos confundimos con esa realidad. Y es que a veces calificamos a una persona llena del Espíritu Santo por esos sucesos maravillosos, por esos actos sobrenaturales. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? O porque usted la ve en un culto hablando en lenguas, o porque está danzando, o porque está arrodillada. Me alegra que esta iglesia esté centrada en eso.
Porque yo esperaba otras respuestas. Yo esperaba que dijeran una persona que hable en lenguas, una persona que imponga manos y sane, una persona que pueda discernir espíritu, una persona... Pero miren, esta iglesia porque ha tenido sana doctrina. Esta iglesia porque ha tenido la intervención del Espíritu Santo. Pero hay iglesias hoy en día que están confundidas aún con esto. Y es porque realmente ni el Espíritu Santo ha intervenido, ni el mensaje se ha expuesto claramente, ni la respuesta ha sido ¿qué voy a hacer? Pero esta iglesia, gracias a Dios, se ha guardado en eso. Y seguiremos guardando esta iglesia de la falsa doctrina. Porque una persona llena del Espíritu Santo es aquella que ante una tentación es capaz de decir no. Yo le digo a los jóvenes cuando les he compartido, digo, no hay mayor poder del Espíritu Santo, ni una persona más ungida del Espíritu Santo que cuando usted está frente a una tentación que usted sabe que le mueve y usted es capaz de decir no. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Para mí las demás cosas, los demás elementos, claro, pero no hay mayor manifestación, como decían ustedes, el testimonio, el fruto, la palabra que esté encarnada en esa persona, que aún en medio de la tentación es capaz de decir no. Para mí eso es un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. Eso no lo hace uno humanamente. ¿Cuál es el mensaje que usted desea escuchar y aceptar hoy? ¿Será el mensaje que supla sus necesidades? ¿Será el mensaje que usted le diga amén y se emocione? ¿O será el mensaje que le confronte y que diga, ¿qué debo de hacer? Como dijo el etíope, ahora que me acuerdo de él. Bueno, ¿y qué me impide a mí bautizarme? Es que usted es de una, ¿qué hay que hacer? Vamos, ya, necesito el Salvador. ¿Jesús es el centro de su vida o su vida es el centro del Evangelio? ¿Usted tiene el Evangelio como la solución a los problemas en su vida o usted simplemente se rinde en humildad a Jesús como Señor y Salvador todos los días? ¿Él es el centro de su vida o usted espera que el Evangelio sea el centro de su vida? Pensando en la pregunta del auditorio, ¿qué debemos hacer? ¿Cree usted que el Evangelio que hoy se está compartiendo nos está llevando a hacernos esta pregunta? ¿Qué debemos hacer? Y pensando en la respuesta de Pedro, si usted es creyente, y quiero que me escuchen muy bien acá, por favor. Si usted es creyente, es decir, cristiano, y se ha arrepentido de sus pecados, pero no se ha bautizado, le recuerdo que la primera acción que Dios pide a los creyentes es el bautismo. Arrepiéntanse, crean y bautícese. Y usted lo va a ver en muchos pasajes de Hechos, del Evangelio, de los Evangelios, donde inmediatamente después de la conversión venía ¿qué? El bautismo. Yo considero que la idea de un cristiano sin bautizarse es extraña. Aquí hemos sido claros que el bautismo es un paso de fe público en el cual usted manifiesta y ratifica su convicción de haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Es más, que si yo me arrepiento, mi vida debe dar testimonio público de esa fe interna. ¿Me hago entender? Así que por eso digo, para mí, una persona cristiana que no esté bautizada, para mí es extraña. Es extraño. O sea, si yo he dicho que soy cristiano y Dios me ha perdonado mis pecados, entonces, ¿por qué no obedezco si es el primer mandato que Dios dice después de una conversión es bautícese? O sea, testifique públicamente de que cree en mí. Esa es la realidad. Por eso para mí es extraño. No sé, es lo que yo veo a la luz de la palabra acá. Recuerden entonces, hermanos, que ustedes no convencen ni ganan almas. Escúchenme en eso. Usted no convence ni gana almas. Es que yo gane almas para Cristo. Y usted a veces hace todo, se convierte hasta, perdónenme la expresión, se convierte hasta en actor para tratar de convencer a alguien de que necesita a Cristo. Pero sin la intervención del Espíritu Santo en esa persona, ella no va a poder reconocer su necesidad del Salvador. No lo va a poder hacer. Y si el mensaje que usted lleva en ese momento que está compartiendo no es el mensaje claro de Cristo como Señor y Salvador, tampoco esa persona va a poder reconocer que necesita arrepentirse. Y por eso a veces la respuesta de ese proceso evangelístico no es ¿qué voy a hacer? Sino, ay, qué bendición, hermano, Aurela, ay, qué rico, ay, qué... ¿Sí o no? Que así nos pasa muchas veces. Ay, Julio, qué rico, sí, ¿cuándo me va a invitar? Esto no es de invitación. Esto no es la invitación a la iglesia, esto no es la invitación a la actividad, esto es la invitación a Cristo. El Evangelio ya no es invitarnos a Cristo, nos debe llevar a los pies de Cristo.
Así que usted no convence ni gana almas. Solo el Espíritu Santo, a través del Evangelio que usted comparte, puede llevar a una persona a reconocer su necesidad de Jesucristo. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, no podrá haber conversión nunca. Termino diciendo esto y preguntándoles esto. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea de todo esto? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál cree usted que es nuestra tarea? Si hoy hemos tenido el reto por delante de entender que no hay un proceso evangelístico efectivo sin la intervención del Espíritu Santo, sin el verdadero mensaje y sin la respuesta correcta del auditorio, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué debemos hacer? Así como los discípulos, es obedecer y dejarnos utilizar por el Espíritu Santo para llevar el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados a toda la humanidad, a toda persona y en todo lugar. Creo que esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Y quiero invitarles que cierren sus ojos un momento y le oremos al Señor. Estemos convencidos de esta realidad. Si algo a usted, mi querido hermano y hermana, le debe emocionar, le debe parecer espectacular, una vez más le repito, es una persona convertida a los pies del Señor. Si usted es de los que ha caminado con el Señor y anhela que otros también conozcan del Salvador, pidámosle al Señor que nos capacite todos los días y que su Espíritu Santo prepare a esas personas a las cuales debemos de compartir el Evangelio, para que pueda ser efectivo el mensaje que llevemos y que nos ayude a mantenernos fiel al mensaje, arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero si usted es de aquellos que posiblemente no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si para usted el Evangelio debe ser primero la satisfacción de sus necesidades, más que reconocer su condición de pecador, yo le invito a que reconozca que usted hoy necesita a Jesucristo. Recuerde que sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. Por eso, Señor, en esta mañana te quiero dar gracias y pedirte el favor que nos ayudes y nos capacites para hacer tu obra, para que esa gran comisión sea eficaz, no por nuestras fuerzas, ni por nuestra creatividad, ni por nuestras capacidades, sino por la intervención directa de tu Espíritu Santo, no solo en el que escucha, sino en nosotros que vamos a compartir de tu palabra, Señor. Señor, capacítanos para poder exponer el mensaje claramente. Prepara con tu Espíritu Santo los corazones. Y ayúdanos, Señor, por favor, a guiar a las personas al arrepentimiento. Creo que no hay más garantía ni mayor garantía, Señor, en este Evangelio que hoy se transmite y que hoy se comparte. Ayúdanos para que la obra, Señor, tuya en esta tierra, para que la sana doctrina en esta tierra continúe germinando, continúe sembrándose, Señor. Llénanos cada día de ti, llénanos por favor cada día de tu Espíritu Santo para mostrar a otros con nuestros hechos, como decían los hermanos, con nuestras obras, con nuestra enseñanza, que somos personas llenas de tu Espíritu, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.